Bienvenidos. Quiero compartir de la palabra de Dios en la primera carta a los Corintios. Si tiene Biblia, búscala. Busca en tu Biblia Primera de Corintios capítulo 2. Si no, tengo Biblias acá al frente para prestar, ¿ok? Con toda confianza, pasa al frente, recoge una Biblia. Ayúdame, Jeremías, a repartir a ver quién quiere ahí. Cándido también, si alguien quiere Biblia, levante la mano. Traiga su Biblia, les estamos animando mucho a que usted traiga su Biblia. Hay algunas ahí en la banca que están en inglés, pero si usted quiere leerlo en inglés, it's okay, you can read in English. Pero traiga su Biblia, si no tiene Biblia, déjenos saber. Tenemos todavía algunitas para regalar, no se lleve esas por favor, porque esas son de aquí, que tenemos para prestar, pero tenemos algunitas para regalar si usted no puede comprarse una Biblia. Si no, consígase una Biblia. Tráigala la próxima semana. Pero busquemos en primera carta a los Corintios. Primera de Corintios capítulo 2. Va a estar en la pantalla, lo vamos a pasar en la pantalla, pero si tienen su Biblia, busque en su Biblia, por favor. Primera de Corintios capítulo 2, del versículo 6 hasta el versículo 16 vamos a leer. Preste mucha atención, voy a ir leyendo despacito, pausado, porque tenemos mucho material que Dios quiere hablarnos a través de este pasaje. Versículo 6, Primera de Corintios 2. En cambio, hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no con la sabiduría de este mundo, ni con la de sus gobernantes, los cuales terminarán en nada. Más bien, dice el versículo 7, exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Ninguno de los gobernantes de este mundo la entendió, porque de haberla entendido no habrían crucificado al Señor de la gloria. Sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para los que le aman. Versículo 10. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios. En efecto, versículo 11. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Esto, dice el versículo 13, es precisamente lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. De modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. El que no tiene al Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo, porque hay que discernirlo espiritualmente. En cambio, versículo 15, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. Muy bien. Tenga su Biblia ahí abierta porque vamos a revisar algunos de los versículos. Estamos acostumbrados a ver solamente lo que tenemos frente a nuestros ojos. Estamos acostumbrados a solamente percibir aquello que está en la dimensión humana, solo lo que está frente a nuestros ojos, es decir, lo físico. Y como seres físicos que somos, porque lo somos, tenemos un cuerpo, vivimos en un mundo físico, nos cuesta muchas veces entender o ver lo que sucede en el mundo espiritual.
o lo que he llamado la dimensión espiritual. Y la dimensión espiritual es tan real como lo es la dimensión física o el mundo físico que podemos ver con nuestros ojos. Hay todo un mundo espiritual paralelo o conjunto a nuestro mundo que se mueve alrededor nuestro constantemente. A veces es difícil de explicarlo con palabras y aquí el apóstol Pablo trata de explicárselo con estos ejemplos y con estas palabras a los corintios, a esos primeros cristianos de aquella época, y trata por ende Dios también de explicárnoslos a nosotros. La realidad del mundo espiritual, la realidad de la dimensión espiritual. Y déjeme hacer una salvedad aquí. Esto no se trata de andar viendo demonios por todos lados. No, ¿ok? No se trata de andar viendo demonios por todos lados, pero sí de poder visualizar cómo el Espíritu Santo obra en nuestros corazones, en los corazones de las personas alrededor nuestro y en el mundo alrededor nuestro también. Lo triste es que nosotros, como iglesia, como la iglesia de Cristo, como el cuerpo de Cristo, como aquellos que estamos en cierta manera aquí en la tierra dando a conocer el mensaje de Cristo, nosotros que somos aquellos que Dios nos ha prometido y nos ha dado de su Espíritu Santo, muchas veces ignoramos esa realidad espiritual. Ignoramos el hecho de que todo lo que estamos haciendo, incluso lo que venimos a hacer aquí cada domingo y cada vez que nos reunimos, ignoramos de que es completamente espiritual. Claro, se manifiesta en lo físico, volvemos a decirlo, a través de palabras, a través de canciones, a través de oraciones habladas, a través de sonrisas, abrazos y la manifestación del amor de Dios, pero es todo completamente espiritual. Y como nosotros, como hijos de Dios, somos seres espirituales, tenemos su Espíritu Santo, no debemos de ignorar esta verdad espiritual y el mundo espiritual. ¿Sabes por qué no debemos ignorarlo? Por la sencilla razón de que Dios le da mucha más importancia al mundo espiritual que al mundo físico. Dios le da mucho más importancia al mundo espiritual que al mundo físico. Es por eso de que Dios nos ha diseñado en cierta manera que lo físico, es decir, este cuerpo esbelto y hermoso que ya lleva una semana de gimnasio, no va a durar toda una eternidad. Y Dios nos ha diseñado de esa manera. Nos ha diseñado para que podamos comprender la verdad, podamos comprender que la vida espiritual, que tu vida espiritual, que nuestra vida espiritual es mucho más valiosa que nuestra vida física. Por eso el muerto al pozo y el vivo al gozo. No, mentira. Por eso el cuerpo se pudre, se deshace, vuelve al polvo. Pero dice la palabra que el Espíritu vuelve al Padre. El Espíritu vuelve a Dios, ¿verdad? Que estaremos con Él no en cuerpo. Sí, Dios nos dará un nuevo cuerpo cuando Él regrese, ese es otro tema. Pero lo que verdaderamente somos nosotros, nuestra alma y nuestro espíritu estarán con el Padre por la eternidad. Porque Él le da mucho más valor a nuestra vida espiritual que a nuestra vida física. Obviamente nos cuesta muchísimo comprenderlo nosotros como seres humanos porque vivimos en un mundo físico. Pero no podemos ignorar todo lo que sucede en el ambiente espiritual. Toda tarea que hacemos como iglesia. Cuando digo iglesia no solamente cuando nos reunimos, sino como su iglesia, como sus hijos. Toda tarea que hacemos es en el mundo espiritual y nunca debemos de olvidarlo. Cuando venimos y nos reunimos a cantar, a adorar,
no lo hacemos simplemente para ver quién canta más bonito o venir a ver un grupo de músicos acá al frente a hacer un show. No. Estamos trabajando o estamos guerreando o batallando directamente en el mundo espiritual. La adoración es 100% espiritual. Un poquito físico, porque se manifiesta en lo físico, pero lo fuerte de la adoración sucede en lo espiritual. Por eso cuando adoramos a Dios no podemos ignorar eso. No podemos ignorar eso y dejarnos llevar por lo físico, sino concentrar nuestra vida en lo espiritual. El evangelismo, cuando evangelizamos, cuando compartimos del amor de Dios y del mensaje del evangelio, es 100% espiritual. Cuando tú invitas a alguien a la iglesia o invitas a alguien a conocer de Dios, no puedes tomarlo personal o tomarlo humanamente eso. No, es 100% espiritual. Por eso siempre se hace énfasis en la importancia de orar por las personas que tú quieres. Primero orar por las personas que tú quieres invitar a la iglesia o que conozcan de Jesús. Porque primero hay algo espiritual que tiene que romperse. Es 100% espiritual. El ofrendar, el diezmar es 100% espiritual. Que se manifiesta a través de lo físico y lo material, claro que sí. Pero son principios espirituales de agradecimiento, de convicción. Que el enemigo conoce esa área espiritual y siempre va, en todas esas áreas espirituales, y siempre va a querer hacernos caer o distraernos. Los milagros, las sanidades suceden en el ambiente y en el mundo y en la dimensión espiritual. La fe es algo completamente espiritual. Por eso dice que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe no se ve porque es algo 100% espiritual. Ahora, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo funciona el mundo espiritual? ¿Cómo funciona el mundo espiritual? Es como si lo espiritual sucediera, podemos decir en palabras sencillas, tal vez no sea 100% teológico las palabras que utilicen, pero sí más sencillas para que todos podamos relacionarnos con las palabras. Es como si sucediera en una dimensión paralela a nosotros. Así suceden las cosas espirituales. Hemos escuchado hablar mucho acerca de la tercera dimensión o del 3D, ¿sí o no? ¿Verdad? ¿Han escuchado hablar del 3D? ¿Verdad? Las películas en 3D y todo lo que vivimos en un mundo de 3 dimensiones. Y déjeme explicárselo así rapidito. Usted sabe de que me gusta mucho la matemática y la geometría también, pero rapidito se lo explico. ¿Okay? Existe lo que se conoce como una dimensión, la primera dimensión. Por ejemplo, si tenemos 2 puntos y trazamos una línea, tienen una dimensión. Eso es una dimensión. Ahora, si hacemos una figura, si dibujamos un cuadrado o un triángulo, o cualquier figura, como por ejemplo lo vemos en la pantalla de la televisión o lo podemos ver en un dibujo, esos son 2 dimensiones. Pero la tercera dimensión sucede cuando esos planos, podemos decir, o esa figura empiezan a amontonarse una sobre otra y crean una tercera dimensión. Por eso nosotros vivimos en lo que es la tercera dimensión, porque no vemos las cosas planas, sino que vemos las cosas con forma. Es como cuando te pones los anteojos 3D, ¿verdad? Esos que son azules y rojos, ¿verdad? Y ves cómo las cosas cobran una tercera dimensión. Y esa es la dimensión en la cual nosotros vivimos, una tercera dimensión. Resumiendo, podemos decir que la primera dimensión es una línea que está contenida por la segunda dimensión, que es una imagen que está contenida y controlada por una tercera dimensión, que es el volumen. Línea, imagen, volumen. Pero no termina ahí, sino de que el mundo espiritual lo podemos decir en cierta manera de que es una especie de cuarta dimensión. ¿Ok? Es una especie de cuarta dimensión que a veces nosotros nos cuesta mucho poder percibir desde el punto de vista humano. Y necesitamos, para poder percibir esa dimensión espiritual, necesitamos al Espíritu Santo. Por eso lo dice acá en el pasaje.
bien claro lo dice, de que necesitamos nosotros ver las cosas espirituales a través del Espíritu Santo. Habla de la sabiduría humana, este pasaje, es decir, la sabiduría en 3D. Pero Dios no habla a través de la sabiduría 3D, Dios habla a través de la sabiduría del Espíritu, la sabiduría espiritual, que es una dimensión que va mucho más allá de la que nosotros percibimos con nuestros propios ojos. Y cada dimensión tiene control sobre la dimensión que está más abajo de ella. Por ejemplo, déjenme leerle un versículo muy conocido, no está en la pantalla, no lo tienen que buscar, apúntenlo ustedes, pero Génesis capítulo 1, versículo 2 dice: la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz de la tierra, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dice de que el Espíritu de Dios tenía control sobre la creación, tenía control sobre la faz de las aguas. Nos dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la creación, es decir, que sobre la dimensión humana conocida, y tiene control y dominio sobre ella. Por eso podemos decir que existe esta dimensión espiritual, no solamente porque la Biblia lo dice, sino que podemos ver ejemplos en muchas cosas también. El mundo espiritual existe y supera muchas veces y domina el mundo físico que nosotros vemos. Y la iglesia, y como iglesia muchas veces ignoramos eso, pero ¿sabes quién no ignora y aprovecha esa dimensión espiritual muy bien? El enemigo, el diablo y todos sus secuaces. Aprovechan muy bien y obran y nos afectan y nos atacan en el mundo espiritual. Por eso dice la palabra de que no tenemos lucha contra carne ni sangre. Que nuestra lucha no es en el mundo físico, no es contra mi hermano, no es contra las personas, sino que es una lucha y una batalla en el mundo espiritual. El mundo espiritual es una dimensión que domina la dimensión física. Es por eso que personas que comprenden eso muchas veces, y parece esto, yo sé que lo estoy explicando con palabras bien sencillas y va a sonar a veces como una película de Marvel o de superhéroes, ¿verdad? Pero el mal sabe muy bien eso y aprovecha ese mundo espiritual para tener dominio sobre el mundo físico. Los brujos, por ejemplo, la brujería es una obra en el mundo espiritual del mal y afecta el mundo físico. Por eso es que Dios nos manda a llenarnos de su Espíritu Santo. Por eso vemos la liberación en el mundo, en la palabra también. Por eso Dios necesita obrar en nuestra vida en ese ambiente espiritual. La meditación trascendental, el budismo, el hinduismo, todos ellos conocen muy bien y practican este mover espiritual. Y nosotros como iglesia lo ignoramos muchas veces. Nosotros solamente nos fijamos en lo que vemos frente a nuestros ojos e ignoramos la realidad del mundo espiritual. Y esto es lo que Dios nos dice a través de este pasaje que leímos hoy. Que no podemos ignorar la realidad de Dios obrando alrededor nuestro, en nosotros y a través de nosotros. Debemos aprender también de que a ver las cosas que suceden a nuestro alrededor en el mundo físico, no solamente desde nuestra perspectiva humana, sino también desde la perspectiva espiritual. Y empezar a cuestionarnos y preguntarnos, ¿por qué suceden las cosas? ¿Por qué sucede lo que sucede alrededor mío? ¿Será que tengo tanta mala suerte? ¿O será que verdaderamente está todo mal? ¿O hay algo espiritual detrás de eso? Y cuando empezamos a Dios a pedirle sabiduría, vamos a poder comprender muchísimas cosas. Vamos a comprender el porqué de muchas batallas que libramos, el porqué de muchas dificultades que tenemos en el trabajo,
El por qué muchas veces dentro del matrimonio y de la familia hay contiendas o hay peleas o dificultades. ¿Por qué? Porque vamos a aprender a ver desde el punto de vista espiritual las cosas que suceden en el punto de vista espiritual y cómo se manifiestan en lo físico. La mayoría de las veces encontramos respuesta de lo que está sucediendo, a las preguntas que tenemos. Encontramos respuesta con lo que sucede en lo físico cuando vemos lo que está sucediendo en el mundo espiritual. Y déjenme decirle algo, nos conocemos con muchos de ustedes por muchos años. Yo no soy una persona que espiritualizo todo y que ando viendo demonios por todos lados, no. Porque hay gente que sobre espiritualiza las cosas. Yo no soy una persona que sobre espiritualizo todo, pero sí busco siempre una explicación espiritual en lo que no puedo entender en lo físico alrededor mío. Y eso se llama, la Biblia utiliza una palabra bien sencilla y la hemos usado muchas veces. Eso se llama discernimiento. Apúntela por ahí. Discernimiento. ¿Ok? ¿Qué es el discernimiento? Bueno, aquí lo leímos hoy. Lo leímos en 1 Corintios 2, versículo 14. Dice, el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo. ¿Está ahí la palabra también? Hay que discernirlo. Muy bien, acá está. Discernirlo espiritualmente. Entonces eso es discernimiento, es poder entender y discernir el ambiente espiritual dentro o alrededor de nosotros. Es la habilidad de distinguir y juzgar una situación con exactitud al ver la realidad total de dicha circunstancia. Vamos a ponerlo en palabras más sencillas todavía. ¿Alguna vez no te ha sucedido que tú dices, como que tengo un presentimiento, como que esto no me huele bien y me bañé, ¿ok? Como que no sé, como que algunos lo pondrán de esta forma, ¿verdad? Como que no me da buena vibra esa nueva que llegó al trabajo. Como que, no sé, hay algo. Como que presiento algo y no sé qué es. Ahí es donde tenemos que aprender a discernir, ¿verdad? Y ahí es donde verdaderamente empieza a obrar el Espíritu Santo en nosotros, nos ayuda a discernir las situaciones. Por eso habla mucho este pasaje, el versículo 15, dice, en cambio el que es espiritual lo juzga todo. ¿Has escuchado hablar alguna vez de que no debemos de juzgar? ¿Cuántas veces no hemos dicho eso? No, yo no juzgo, no me juzguen, no. La Biblia dice que sí debemos de juzgar, no debemos de condenar. Pero tenemos que tener a través del Espíritu Santo, tenemos la responsabilidad de juzgar las cosas. ¿Qué es juzgar? No es condenar, sino discernir. En cierta manera, otra palabra, en esta ocasión la podemos decir, no siempre, pero en esta ocasión el juzgar y discernir son sinónimos. Es decir, que tienen un significado muy parecido o el mismo básicamente. Entonces dice, en cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto a juicio de nadie. Nosotros tenemos que aprender, ¿verdad? Eso es el discernimiento. Cuando te das cuenta que algo está mal, lo haces notar y decides firmemente no formar parte de eso. Porque si tú disiernes que algo está sucediendo y no obras, entonces no es un discernimiento, una sabiduría espiritual, sino humana. Porque si Dios te está dando ese discernimiento y te está hablando en cierta manera y mostrando algo, es para que actúes. Es para que obres, no para que te quedes sentado. Es para que actúes. El discernimiento es ver y entender cómo Dios ve y entiende. Es la habilidad de juzgar piadosamente y de evaluar correctamente. Tenemos nosotros que tener ese discernimiento. Tenemos ese discernimiento, pero tenemos que hacer uso del discernimiento en nuestra vida. Y el discernimiento claramente lo dice la palabra de que proviene del Espíritu de Dios.
Cuando somos llenos del Espíritu Santo, cuando cada día buscamos más y más de Él, verdaderamente vamos a vamos a poner en práctica, vamos a empezar a practicar el discernimiento en nuestra vida. Y ahí, déjenme decirle, queridos hermanos, me van a hacer la vida como pastor y el trabajo como pastor mucho más sencillo. Porque todos y cada uno, yo me incluyo también, yo tengo mi pastor que, el dolores de cabeza que le doy al pobre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces no utilizamos el discernimiento, que es Dios, su Espíritu obrando a través de nosotros y dándonos esa sabiduría celestial. Este discernimiento y la distinción de la dimensión espiritual viene con la práctica. Por eso, déjenme leer otro versículo, apúntelo por ahí. Hebreos 5:14. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. El distinguir entre lo bueno y lo malo viene, obviamente, cuando el Espíritu Santo viene a nosotros y viene cuando ejercitamos esa facultad de la percepción espiritual. Me encanta. Apúntelo por ahí para que lo lea después. Hebreos 5:14. Ejercitar la facultad de la percepción espiritual. ¿Estamos ejercitando la facultad de la percepción espiritual? ¿O simplemente estamos sentados y que el mundo suceda lo que pase? Tenemos que aprender a ejercitar esa facultad de la percepción espiritual. Todo lo que vemos o todo lo que sucede a nuestro alrededor, repito, sucede en el mundo o comienza en el mundo espiritual. 1 Corintios 2:9, lo leímos recién, nos habla acerca de que las bendiciones de Dios están en el mundo espiritual. 2:9 dice, sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ni ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Versículo 9, 1 Corintios 2:9. Dice, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para los que le aman. Lo que Dios ha preparado para ti, lo que tanto anhelas, lo que tanto quieres, lo que tanto pides, Dios lo tiene para ti, pero es en el mundo espiritual, no en lo físico. No tiene nada de malo tener una casa y un carro bonito, está bien. Pero esas son herramientas que Dios nos da para poder seguir viviendo aquí, para poder bendecir a otros posiblemente, pero bendiciones reales. Las bendiciones reales, ¿tú crees que Dios está interesado en que tengas un mejor carro? No, Dios está interesado en tu vida espiritual. Cómprate un buen carro, no te endeudes, pero si lo puedes, adelante, no hay drama. Y no está mal orar por eso, no me malentienda, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que verdaderamente marca la diferencia en nuestra vida y lo que Dios está interesado en nuestra vida espiritual? En nuestro corazón, en nuestra relación con Él. De ahí surge el resto. Buscad primeramente el reino de Dios, dijo Jesús, y su justicia, y todo lo demás será añadido. Buscar primeramente Él. Nuestra vida espiritual es primordial. Y tiene que ser, así como hoy, el primer domingo del año, tiene que ser algo que sea verdaderamente una prioridad en tu vida. Es una prioridad, y no es solamente el hecho de venir a la iglesia, lo cual está súper bien. Ven a la iglesia, todos los domingos si puede, ven a la iglesia. Pero nuestra vida espiritual va más allá de eso, es una constante comunión con Dios, separar tiempo para Él, hablar con Él, fortalecer nuestra vida espiritual. Efesios 1:3 dice, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Efesios 1:3. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. No dice bendición material en los lugares físicos, no. Bendición espiritual en los lugares celestiales.
¿Dónde verdaderamente estamos poniendo nuestro enfoque? ¿En el 3D o en la dimensión espiritual? Dije recién, lo mencioné así por arriba, este versículo que está en Efesios 6:12, que incluso no solamente las bendiciones están en el mundo espiritual, sino que también la lucha. Las luchas, las dificultades, las libramos como hijos de Dios, las libramos en el mundo espiritual. Y vuelvo a repetir, no se trata de ver demonios por todos lados, pero la Biblia dice en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tu lucha, tu batalla no es física, no es con las personas, sino que es una batalla espiritual. A veces nos peleamos con las personas. Nos peleamos con las personas y no podemos ver lo que hay detrás de eso. Y no podemos ver que es una lucha espiritual la que estamos librando. Nos peleamos con el esposo, nos peleamos con el jefe, nos peleamos con el que se puso en verde en semáforo y no arrancó a tiempo. Esa gente. Nos peleamos con todo el mundo, pero no entendemos de que todo tiene un origen espiritual y que nuestra batalla es en lo espiritual. Posiblemente Dios está probando tu paciencia. ¿Y cómo se prueba la paciencia? A través de pruebas. ¿Verdad? Posiblemente Dios está queriendo obrar algo especial en tu matrimonio y tú te agarraste a los gritos y a los insultos. Cuando en realidad era una dificultad para poder ver desde el mundo espiritual de que lo único que quiere el diablo es destruir el matrimonio, destruir la familia, destruir a tus hijos. Si lo entendemos desde el punto de vista espiritual, va a haber menos gritos en nuestra casa. Vamos a poder ver las cosas más allá de nuestros ojos. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino que es una lucha espiritual. Y quiero animarte a eso. Quiero animarte a que podamos juntos comenzar este año dimensionando lo que Dios quiere hacer y está haciendo en nuestra vida espiritual. Que una vez que nosotros podamos comprender eso y podamos obrar en base a nuestra vida espiritual, vamos a ver cómo el mundo físico empieza a ser transformado. Muchas veces esperamos hasta que ya el agua la tengamos hasta el cuello o cuando ya tengamos hasta acá el agua para poder clamar a Dios y para poder decir, bueno, ya le intenté todo, va a tener que ser algo espiritual esto, porque ya le intenté todo lo físico. No tenemos que esperar hasta tener el agua al cuello. Tenemos nosotros que discernir desde un principio, tener una relación cercana con Dios, tener una relación cercana y constante con Él y tener una vida que nos va a llevar a fortalecernos en nuestra vida espiritual. Por ende, podremos enfrentar cualquier lucha, batalla que se venga en el mundo físico y podemos recibir y aprovechar cualquier bendición que venga en el mundo físico cuando nosotros hemos comprendido y buscado a Dios en nuestra vida espiritual. Quiero animarlo a eso. Que podamos, así como nos apuntamos en el gimnasio, que nos apuntemos también a ejercitar nuestra vida espiritual. Que así como, vuelvo a repetir, los gimnasios se llenan la primera semana de enero, que nuestra agenda también tenga lugar para poder llenarnos de Dios, llenarnos cada vez más y más de Él. Solamente las personas espirituales podrán discernir lo que está sucediendo en el mundo espiritual. Y tú te preguntarás, bueno, yo no soy espiritual, no soy muy espiritual que digamos. Está bien, no hay problema como tú te quieras catalogar. Pero la Biblia dice de que nosotros podemos pasar a tener una relación personal con Jesús y podemos pasar a tener una vida espiritual
sana y plena cuando le entregamos nuestra vida a Jesús. Cuando nos acercamos a Él, cuando lo recibimos como nuestro Salvador, cuando pedimos perdón por nuestros pecados, Él viene, dice que su Espíritu Santo viene a habitar en nosotros y podemos comprender mucho más lo que sucede en el mundo espiritual y pasamos a tener su Espíritu Santo, el cual cada día tenemos que usarlo, ejercitarlo para poder ser llenos de Dios cada día más y más. Ese es mi objetivo. Mi objetivo no solamente personal, sino también como pastor de este rebaño. Tanto la pastora Keila como yo. Ese es nuestro objetivo. Poder guiar una iglesia y tener una iglesia que verdaderamente tenga una vida espiritual sana. Que pueda discernir en el mundo espiritual y no solamente en el mundo físico. Que no se deje guiar simplemente por cuántas personas vienen el domingo, sino que se deje guiar por cuán llenas están las personas de Dios y no cuán llena necesariamente un edificio. Que nos encanta verlo lleno, obvio, pero que nos enfoquemos cuán llenos estamos de Dios. Solamente quiero dejarlos con el último versículo, el 16. Dice, ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. Si algún modelo tenemos que tener, ese es Cristo. Y el dicho, ¿qué haría Jesús? What would Jesus do? Ese dicho tenemos que siempre tenerlo presente. ¿Qué haría Jesús? Para poder cada día tener la mente de Cristo, amar como Cristo, perdonar como Cristo, buscar al Padre como Cristo lo hacía. Él siendo Dios, siendo el mismo Dios, Él no se esquipeaba ni un día de oración, no se salteaba ni un día de oración. Él estaba constantemente buscando la presencia del Padre. Y Él era Dios, Él es Dios. Pero Él estaba constantemente buscándole más y más. ¿Cuánto más nosotros tenemos esa necesidad? Mucho más, mucho más, mucho más. Por eso busquemos más y más de Él. Quiero aprovechar para anunciarles justamente algo que estamos comenzando a hacer a partir del próximo domingo. Ya que estamos constantemente en una batalla espiritual, en una lucha espiritual, como iglesia también las atravesamos. No es solamente lo personal, sino como iglesia, y tú estás aquí, eres parte de esta familia, parte de este cuerpo, parte de la roca. También enfrentamos luchas espirituales y tenemos que librar luchas espirituales. Dios nos está moviendo a comenzar a partir de este próximo domingo a una temporada de oración. La semana pasada le compartí rapidito, pero nos está moviendo a una temporada de oración que vamos a tener como iglesia, en donde verdaderamente la intención es, y Dios ha puesto esto en mi corazón especialmente, no es que la pastora Keila no sea espiritual, pero sí lo ha puesto Dios en mi corazón especialmente, poder tomar esta temporada, que hace muchos años que no tenemos una temporada así de oración. Y lo hemos titulado Sed de Dios. Está basado en el Salmo 42, versículo 1 y 2, más específicamente en el 2, que dice, tengo sed de Dios, del Dios vivo. Y vamos a entrar a una temporada de oración que verdaderamente va a ser extraordinaria por cómo Dios lo ha pintado en mi vida o cómo Dios nos está guiando. Una temporada de oración que va a afectar absolutamente a todas las áreas de la roca, todas las áreas de nuestra iglesia. Cada ministerio, desde los niños, jóvenes, bienvenida, Miria, alabanza, todos los ministerios, intercesión, obviamente, todos van a ser afectados para esta temporada de oración. Y Dios
el último detalle que puso, o la cereza de este postre, podemos decir, de esta temporada de oración, la puso Dios el jueves pasado cuando compartía aquí con los hermanos del grupo de alabanza. Específicamente uno de ellos dice: pastor, lo que vamos a hacer es poner la hoja en blanco para que Dios escriba. Eso es lo que queremos hacer como iglesia. Poner nuestra hoja en blanco delante de Dios para que Él sea llenándola, para que Él sea escribiendo la historia que Él quiere escribir a través de nosotros, en La Roca, en la ciudad de Winston-Salem, para que Él sea escribiendo. Y eso va a afectar de tal manera a nuestra iglesia que no haremos absolutamente nada más que orar y buscar su presencia. Suena raro, yo lo sé, ¿ok? Pero Dios nos ha guiado de esa manera, a orar, interceder, buscar la presencia de Dios. En el mundo físico, porque vuelvo a repetir, estamos en un mundo físico y a veces nos cuesta percibir lo espiritual si no lo relacionamos con lo físico. Si lo podemos relacionar con el mundo físico en cierta manera, ¿cómo va a suceder esto? Los servicios, cuando usted venga desde el domingo que viene y va a ir avanzando por 3 o 4 semanas, no sabemos cómo Dios nos va a dirigir todavía, porque acuérdate, estamos poniendo la hoja en blanco, no estamos poniendo ningún programa, estamos poniendo la hoja en blanco delante del Señor. Pero cuando ven, a partir del domingo que viene, por esta temporada, que en un principio nosotros nos preparamos para la batalla por un mes, pero no sabemos cómo Dios obrará, si será más o menos, no lo sabemos, pero durante esta temporada vas a venir, va a ser muy diferente el domingo que viene, a partir del domingo que viene, por esta temporada, repito, no para siempre, bueno, no sé, Dios sabe, no, ¿para qué escribir la hoja en blanco? Pero vamos a venir y vamos verdaderamente meternos en la oración. Así que quiero invitarte que si algo tú puedes hacer y poner de tu parte es estar aquí. Sí, yo sé, Dios está en todos lados, ¿okay? Dios está en todos lados, absolutamente en todos lados, pero Dios nos llama hoy a unirnos como iglesia, a unirnos como familia, a unirnos como el cuerpo de Cristo para poder tener este tiempo de búsqueda de Dios y de oración. Así que no te lo pierdas. El domingo que viene va a ser como una especie de transición que vamos a ir haciendo, y de ahí durante las próximas semanas Dios va a ir obrando y obrando y obrando y escribiendo la historia hermosa que Él quiere escribir a través de ti y a través de La Roca. Además de eso nos vamos a reunir 2 días por semana también. Todavía no, esta semana que viene no, sino a partir de la siguiente semana. Vamos a abrir 2 noches aquí mismo en este santuario. 2 noches van a ser los martes y los viernes. Esta semana no me llamen ni me escribe el martes: pastor, acá estoy afuera, no hay nadie. No, la siguiente, ¿ok? Vamos a reunirnos martes y viernes de 7 a 8 de la noche aquí en la iglesia. ¿Adivinen para qué? Para orar. ¿Entendió? Muy bien. O mejor dicho, me expliqué muy bien. Para orar. También cada día queremos nosotros con la pastora Keila transmitir una especie de pequeño devocional por audio, que va a ser un pequeño devocional con una pequeña oración con cada uno de ustedes, para que cada día, porque es difícil coordinar todo un horario para todos reunirnos, incluso para reunirnos por Zoom o cosas así, es un poco difícil, pero sí lo podemos hacer distribuyéndolo a través de WhatsApp o a través de mensajes de texto, de diferentes maneras. Vamos a tener un pequeño, cada día durante toda esta temporada, un pequeño devocional y una pequeña oración, para que con un versículo bíblico cada día específicamente en esta temporada, para que tú puedas en tu tiempo devocional poder escucharlo, poder reflexionar en ese versículo, poder sumarte también, y que juntos estemos también unánimes orando, intercediendo como iglesia. Así que se viene una temporada fabulosa. Estoy súper contento. Lo compartí hace unas semanas atrás con algunos líderes, la semana pasada con otros, con la junta de administración, con los hermanos intercesores, grupo de alabanza, diferentes líderes, y la respuesta que tuve verdaderamente fue una afirmación
de lo que Dios quiere hacer en esta temporada? Y la respuesta que veo aquí de usted también me llena de emoción, el juntos poder comenzar esta temporada, esta jornada en la cual, como Dios lo promete, Él saciará nuestra sed de una forma abundante.